Pues buenas tardes, me da mucho gusto que estén aquí presentes en esta conferencia de nuestro ciclo, y en esta ocasión pues nos va a apoyar el doctor Miguel Ángel Ruz. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es profesor investigador de nuestra institución, doctor por la Universidad Complutense, y ahora está encargado de una de las áreas dentro de nuestra maestría sobre códices y documentos indígenas. Él está trabajando ahora especialmente sobre asuntos de documentos pictográficos de Sinacantepec, pero eso lo lleva a un asunto más amplio, que es el que ahora va a tratar sobre los mapas, las pictografías, ¿no? Y con estas nuevas hipótesis que yo me imagino que les vas a dar algo sobre lo que es un mapa, lo que es un croquis, lo que realmente podemos llamar como la cartografía indígena prehispánica, lo poco que sabemos de la cartografía indígena, y la cartografía colonial. Precisamente en este momento estaba platicando con Tatiana de 3 documentos sobre Teotihuacán que todavía nos ofrecen muchos enigmas y que sería importante ahora verlos con estos nuevos ojos metodológicos, ¿no? Respecto a cómo se hicieron copias, por qué son diferentes, qué es lo que están conteniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más prólogos, los dejo con el profesor Miguel Ángel Ruz Barrio. Sí. Bueno, no estoy cómodo. Casi habría que apagar las luces, ¿no? Porque no se va a ver bien. No se ve bien, pero ahí se ve mejor. Antes de ponerme en pie, que iba yo muy rápido, dar las gracias a los asistentes por venir en este día lluvioso, frío, de aquí de Toluca. Y sobre todo también las gracias al Colegio Mexiquense, porque ya estamos por cumplir un año, tanto la doctora Tatiana como yo, y pues estamos muy a gusto. Y pues ya es la segunda vez que voy a participar en el seminario. Y esta vez lo que voy a presentar es un poco, como decía el doctor Nogués, los avances de la investigación que tengo ahora mismo en curso sobre cartografía, en concreto de Sinacantepec, pero como bien ha dicho él, me ha llevado todo esto a una serie de planteamientos más generales en cuanto a la cartografía, tanto de la época prehispánica, si podemos llamarla así de algún modo, como sobre todo la denominada cartografía novohispana, por otros cartografía hispano-indígena, etcétera. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Por eso el título de la conferencia, Rumbos y derroteros, los mapas pictográficos del siglo XVI en Nueva España. Bueno, yo como no puedo estar sentado, me voy a poner de pie. Para acá, lo que no puedo asegurar es que me vaya a estar quieto, porque aquí tampoco. O sea, depende si aquí me oís bien, sí, pero necesito el micrófono, ¿no? Bueno, bien, pues lo primero sería un poco ver en qué consiste esto que se denomina como cartografía novohispana. ¿Qué son esos mapas pictográficos o mapas con elementos pictográficos? Bien, este término sobre todo se basa en la denominación que se le otorga dentro del catálogo del Archivo General de la Nación a un conjunto de documentos que están en la sección de mapas, planos e ilustraciones, que tienen una serie de características que los relacionan de alguna manera con los códices mesoamericanos. Por eso el calificativo de pictográfico o con elementos pictográficos. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a ver estos mapas,
pues ya esta denominación empieza a ser un poco confusa, porque no nos queda muy claro hasta qué punto un mapa se quedaría como pictográfico, es decir, como muy cercano a lo que es un códice mesoamericano, o se quedaría en mapa con elementos pictográficos, es decir, tiene algún elemento, por ejemplo, la representación de un topónimo dentro del mapa, al estilo más o menos cercano al prehispánico, y luego el resto de elementos no forma parte de ello. Y claro, fuera de esto, además, quedarían todos aquellos otros mapas que no tienen ningún tipo de elemento. Para que veamos algunos ejemplos, traigo aquí una muestra. Pues aquí tenemos un mapa de una región, no voy a detenerme tampoco en ver cuáles son, donde aparece la representación frontal de una serie de edificios, podríamos pensar que son iglesias, porque tienen una especie de torre con una cruz en la parte superior. Pero, aparte de eso, tiene la representación de un camino con las huellas de pies, de pisadas, y algunas cosas que podrían recordar vagamente a la representación de un cali. Sin embargo, la casa en el estilo prehispánico no se representaba frontalmente, sino por vista lateral. Pero bueno, estos elementos son los que hacen, por ejemplo, denominar a este mapa como mapa pictográfico. Aquí tenemos uno de la región de Atlatlauhca, hacia el sur del Estado de México, donde vemos un poco de nuevo cómo se repiten esos elementos. Otro mapa calificado como mapa pictográfico, donde tenemos la representación de la iglesia con la cruz, pero también una reminiscencia a lo que sería el cerro prehispánico, la representación del agua, que en este caso también es curioso que lo está estudiando César, que está aquí presente, el mapa de la relación geográfica de Atlatlauhca, que su nombre se refiere al agua de color rosado. Es curioso y sería importante ver este mapa porque si lo vemos de cerca, aparte de que está pintado azul, se ven unos ligeros tonos rosas. O sea que podríamos pensar que esto fuese un topónimo. De nuevo, el camino. Por tanto, parece que estas son las características o el tipo de mapa que veríamos como pictográfico. Este de la región de Temascaltepec, de nuevo, se han perdido los colores, pero sigue manteniendo lo que se supone que era algo cercano al estilo prehispánico en la representación del agua. Aquí sí tenemos la representación de una cali vista de manera lateral. Este mapa, que curiosamente es de la misma región de Temascaltepec, pero mientras en el anterior Temascaltepec queda en esta esquina, este es de la región que continuaría hacia el otro lugar, hacia, podríamos decir, el este. Lo otro sería Temascaltepec al oeste y aquí al este. De nuevo, pues representación lateral de una cali, pero aquí ya vemos que se van perdiendo elementos, solamente se conserva, por ejemplo, el camino con las huellas de pisadas, aunque se incorpora el elemento también europeo de las herraduras de los caballos, pero, por ejemplo, el agua, pues ya se pierde mucho ese estilo. Pero ya empezamos a ver de repente otro tipo de mapas que son los que se quedan en pictográficos, con elementos pictográficos, porque sus elementos pues son muy sencillos. Aquí lo único que podríamos identificar como algo muy cercano a lo prehispánico podría ser el camino y poquito más, porque la casa es ya un poco extraña con ese arco de medio punto, etcétera. O mapas de este tipo, ya son mapas muy sencillos, muy feos. Suelen ser los que cuando vemos publicaciones como algunas recientes, como la de Montes de Oca, etcétera, pues se olvidan de este tipo de mapas. No se les presta tanta atención porque son mapas feos, sencillos, sin color. No dan ese mismo juego en una publicación. O cosas ya de este tipo, que ya pues no sabemos si es pictográfico, con elementos pictográficos, o podríamos decir que es prácticamente europeo y que alguien le puso las huellas de pisadas. ¿De acuerdo? Todo esto, pues, es lo que te lleva a pensar en cómo abordar este tipo de cartografía y cómo estudiarla. Está yendo un poco mal la compu. Lo primero que debemos hacer para empezar, cuando nos adentramos en este mundo, en la cartografía novohispana, es ver las referencias y los estudios previos que hay. Podemos decir que el estudio de los mapas del área de Nueva España
tiene bastante vigencia en las últimas décadas. Tenemos bastantes estudios, como por ejemplo los de Bárbara Mundi, el libro que ya he mencionado, donde colaboran Mercedes Montes de Oca, Salvador Reyes, entre otros, o el libro de Alessandra Russo, El realismo circular. El origen del estudio de la cartografía novohispana podríamos llevarlo incluso pues, hasta el trabajo de Alfonso Caso, por ejemplo, del mapa de Teosacoalco, publicado a finales de los años 40, y sobre todo con los trabajos de Donald Robertson, publicados, sobre todo los del Handbook, relativos a los mapas de las relaciones geográficas. A partir de aquí se fue creando una visión sobre la cartografía novohispana y sobre todo en su tendencia hispano-indígena, hablándose de una herencia que venía de época prehispánica y cómo se fueron mezclando esos elementos con la cartografía de estilo renacentista que traían los europeos. Se pretendía sobre todo responder a una serie de interrogantes, entre los que podemos destacar cuáles eran las características de la cartografía prehispánica y sobre todo si existía. La respuesta a la que llegan todos, sin excepción, desde Elizabeth Kilboom, Donald Robertson, Bárbara Mundi, Miguel León Portilla, etcétera, es que sí existía. Ya veremos más adelante sobre qué fuentes se basan estas afirmaciones, pero dicen que sí existía. Una vez que consideran que sí existía una cartografía prehispánica, el siguiente paso era ver qué características tiene. Y ahí de nuevo nos encontramos con el problema de las fuentes. Si es difícil afirmar que existía porque no tenemos fuentes directamente prehispánicas de mapas, más difícil aún va a ser determinar qué características tiene, porque lo que van a estar usando son mapas coloniales ya. Y entonces, otra pregunta básica sería, ¿la cartografía indígena o hispano-indígena de la época colonial era igual a la prehispánica? ¿Qué se perdió? ¿Qué se mantuvo? ¿Qué realmente viene de una tradición previa o qué viene de la tradición europea? Para ello, la propuesta de estudio que he pretendido seguir en el trabajo y que se presentó en seminario de investigación, ya el capítulo, cómo se va creando, pues se basa sobre todo, como decía el doctor Noguez, en revisar primero cuál es el punto de partida, cuáles son los conceptos previos que debemos manejar cuando nos adentramos al estudio de los mapas. Y lo primero es definir qué es un mapa. Todos en general, cuando pensamos en un mapa, tenemos una definición que se ajusta bastante a la que puede aparecer, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué viene a decir esto? Es una representación geográfica de la Tierra o parte de ella sobre una superficie plana. Pues sí, todos cuando pensamos en un mapa vemos eso, una superficie plana y un área geográfica que se representa ahí. El problema es que si vamos ya a una definición un poco más científica, empezamos a necesitar otra serie de elementos. Normalmente cuando se habla de mapa o cuando se habla de cartografía, la creación de estos documentos cartográficos empieza a jugar, por ejemplo, el uso de convenciones, de signos, símbolos que nos permiten representar elementos de la geografía de manera sintética. También el uso de herramientas matemáticas como la escala, etcétera, para crear una proporción entre el espacio real y el espacio que estamos representando. Cuando empezamos a adentrarnos en todo esto, pues nos damos cuenta que estos mapas que estábamos viendo no entran del todo. Es una de esas características que se ven a veces como muy peculiares, porque la mayor parte de los estudios que han tratado estos mapas buscaban compararlos con mapas, cartogramas, etcétera, muy elaborados y creados en Europa. Era uno de los problemas que veía. Ahora veremos una posible solución. Aquí tendríamos uno de esos mapas, elaborado en la Edad Moderna, donde tenemos una representación del mundo. Vemos que como todavía estaban en proceso de descubrimiento, no se tenían las herramientas que luego se fueron teniendo, hay zonas que no están del todo bien representadas. Aquí, por ejemplo, Australia, el norte de América, etcétera, porque eran espacios todavía desconocidos.
Pero en general ya vemos el juego de los paralelos, los meridianos, que sirven para localizar con cierta exactitud cualquier lugar dentro de este mapa, teniendo en cuenta la escala que aparece reflejada, la orientación, etc. Yo me daba cuenta, cuando pretendía ver estos mapas que tenemos en el Archivo General de la Nación y en otros archivos, que no encajaba del todo esa definición de mapa, porque carecíamos de escala, carecíamos de una serie de herramientas matemáticas que sirven para la creación cartográfica de estos documentos. Y entonces empecé a barajar, viendo obras y estudios de historia de la cartografía en Europa, que había otro tipo de definiciones, otro tipo de calificativos que, si bien pueden ser, si tenemos una definición muy general de mapa, que entren dentro de ello, luego vemos como cosas más específicas. Y una de ellas es esta, la de croquis. Croquis, según el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. Es decir, es un esbozo, algo levantado rápidamente sobre el papel que sirve para más o menos y de manera muy aproximada ubicar lo que nos interesa, olvidando muchos detalles. Podíamos llegar a ese mapa que vimos, que decíamos que era muy feo, muy simple, donde había solamente unos edificios y unos caminos. Y esa definición yo creo que sirve para muchos de estos mapas que tenemos en el Archivo General de la Nación. Aquí tenemos un ejemplo de Europa, de una zona del sur de Francia, y vemos un estilo muy similar a este que estaba comentando. La representación, vemos también cómo se hace uso del convencionalismo para representar pueblos, localidades, villas, etcétera, y los caminos que las unen. No tenemos ninguna otra referencia a accidentes geográficos, etcétera, pero sí vemos una similitud con los mapas que tenemos en el Archivo General de la Nación, que lo que no hay que olvidar es que se elaboraban en muchos casos dentro de corregimientos, alcaldías mayores, etcétera. En algunos casos eran pintores indígenas, en otros podrían llegar a ser los propios escribanos, y el objetivo a veces era reflejar tierras en litigio, ubicación de una solicitud de mercedes, donde querían las tierras, y no se trataba de dar un gran detalle, sino simplemente hacer esta pequeña ubicación general. Gracias al doctor Manuel Hermann no había caído yo en revisar las instrucciones de las relaciones geográficas de finales del siglo XVI, y ahora que tuvimos el seminario de investigación me hizo este comentario que yo creo que es de bastante utilidad. No recuerdo muy bien dentro del cuestionario de las relaciones, creo que es la pregunta número 17 podría ser, pero se dice entre las peticiones lo siguiente: que hay que reflejar el sitio y asiento donde los dichos pueblos estuvieren, si es en alto o en bajo, o llano, con la traza y designio en pintura, que es, por ahí vienen las pinturas de las relaciones geográficas, pero es más interesante lo que viene. De las calles y plazas y otros lugares señalados de monasterios, como quiera que se pueda rasguñar fácilmente en un papel en que se declare qué parte del pueblo mira al mediodía o al norte. Tengo subrayada esa palabra rasguñar, que fue lo que me señaló el doctor Manuel Hermann. Es muy interesante el concepto de rasguñar y se relacionaba con lo del croquis. Cuando entendemos rasguñar como arrascar, etcétera, yo lo entendía como boceto y lo más fácil es irse al diccionario de nuevo. Y rasguñar es dibujar en apuntamiento o tanteo. De nuevo tenemos esa mención del croquis. Lo que se pide también en los mapas de las relaciones geográficas no es un mapa, no es una cartografía bien levantada del lugar, sino simplemente un boceto rápido donde se detallen los elementos más importantes. Es decir, un croquis. Luego, claro, como la persona que lo realizaba, igual que redactaba también las respuestas al cuestionario, podían ser muy diversas, pues cada uno tomó un camino distinto. De ahí la variedad en las relaciones geográficas, pero también en los mapas
del AGN y en otros tipos de documentos, entre comillas cartográficos en general, que vamos a encontrar, donde no hay tanta preocupación por la escala. Y entonces la pregunta también es, ¿podemos comparar estos mapas con otro tipo de mapas más elaborados, donde la preocupación es más las rutas, los derroteros, el viaje, el ubicarse en el espacio? O el propósito de estos mapas era distinto y era otra cosa completamente diferente, y que además era común. Ya vemos que en las propias instrucciones de las relaciones geográficas lo que se pide es esto. Se pide un croquis, un boceto, algo que refleje, que dé una idea general del lugar. Una vez que tenemos estos conceptos, el siguiente paso para estudiar la cartografía es ver qué fuentes tenemos, de qué fuentes disponemos. Dos fundamentales que me interesa reseñar. Por un lado, el Archivo General de la Nación. Tenemos otros como el Agrario, el Histórico del Agua, etcétera, aquí en México, donde se resguardan muchos mapas. Mapas, como en el caso del Archivo General de la Nación, que ya podemos incluso consultar en línea, porque están dentro de esa colección de mapas, planos e ilustraciones, ya he dicho, algunos con el calificativo de pictográficos o con elementos pictográficos. Y podemos ver por internet muchos de estos mapas sin necesidad de ir a consultarlos al archivo. Lo que nos permite actualmente es comparar. Es decir, ya no tenemos que pedir un mapa, esperar a que nos lo den, verlo, consultarlo, y si queremos pedir otro, tenemos que esperar otro tiempo. No, ahora podemos ver muchos. Esto es importante, porque creo que para hacer un estudio general no podemos limitarnos al estudio de 15, 20, 30 mapas, sino que tenemos que buscar entender el corpus dentro de su contexto. ¿De acuerdo? Una cosa sí quiero señalar, que ya he comentado en otra ocasión, que es el problema de esta propia colección. Por un lado, el separar los mapas, los archivos lo han hecho para conservarlos, resguardarlos en mejor condición. Pero cuidado, si vamos a estudiar los mapas, no olvidemos el expediente con el que se vincula. Que muchos estudios, al final, están cayendo en el error de estudiar un mapa sin ver dónde se hizo. Y a veces el expediente nos dice mucho, nos dice hasta quién lo hizo. Y eso pasa también con los códices, por eso la vinculación. En el estudio del Códice de Santiago Tlacotepec, del doctor Noguez y Etelia Ruiz Medrano, el estudio de la pintura con el expediente, que estaba disponible, permite conocer con mucho más detalle cómo se crearon las pinturas, por qué, que los individuos que las encargaban eran de distinta etnia, etcétera. Es decir, el expediente es importante. No me gustan, como pueden ver, esos estudios que van más al estudio artístico, por decirlo así, de la cartografía, olvidando el contexto. No debemos olvidarlo. Otro lugar también muy importante donde podemos consultar mapas y podemos obtener información para la comparación o mapas también correspondientes a la Nueva España son los archivos que se encuentran en España, fundamentalmente el Archivo General de Indias. Aunque haya otros mapas, por ejemplo, de relaciones geográficas, resguardados en la Real Academia de la Historia, por ejemplo. También podemos consultarlos en línea. Es decir, si vamos a estudiar mapas, no olvidemos que sin necesidad hoy en día de desplazarnos al archivo, podremos verlo. No vamos a ver ciertos detalles, como el tipo de papel, etcétera, etcétera, pero por lo menos podemos tener esa visión del mapa. E incluso, y esto ya lo veo muy importante, no solo mapas de aquí de Nueva España, sino mapas elaborados en la península ibérica, coetáneos de los mapas que estamos estudiando de Nueva España, pero de otras zonas de allí. Por ejemplo, un mapa del puerto de Santa María, el tipo de representación. ¿Por qué? Porque es importante comparar, y no comparar solamente con los grandes mapas, los mapas conocidos, los mapas de Mercator, etcétera, etcétera. No, tenemos que comparar con estos mapas pequeños que se elaboraban en las mismas circunstancias que los mapas que vayamos a estudiar aquí del archivo. Si estamos analizando el mapa elaborado por un escribano que se le está pidiendo un croquis, un esbozo que rasguñe elementos geográficos, no nos vayamos a compararlos con los que elaboraban los cosmógrafos de Sevilla,
con otros fines. Tenemos que comparar con lo mismo. No se pueden comparar dos cosas que no son comparables, o al menos en el mismo nivel. También tenemos los códices mesoamericanos, para ese estudio la cartografía, de ver esos elementos posiblemente indígenas, no indígenas. Se trata de un conjunto de documentos muy amplios, muy diversos. Algunos tienen que ver con cartografía, otros no. Aquí tenemos las joyas de Pablo Celot, donde, bueno, así a priori no tendríamos nada para comparar con la cartografía. Otros, como los genealógicos, que a priori no tenemos mucho, pero ya, por ejemplo, vemos la representación de edificios. O sea, sí son de utilidad estos códices, pero fundamentalmente vamos a tener los que se han utilizado tanto para el estudio de la cartografía novohispana como para la prehispánica. Y aquí tenemos un ejemplo de ellos. Los códices mixtecos. En este caso, una lámina del códice Nutal, que es una de las fuentes que se emplean para hablar de cartografía prehispánica y de sus características. Sin embargo, esto es hasta cierto punto cuestionable, creo yo, desde mi punto de vista. Sí aparecen referencias a elementos geográficos, topónimos, incluso estuvimos viendo también con el doctor Manuel Germán hace unas semanas, cómo puede aparecer en un cerro muy grande la representación de distintos topónimos que se ubican dentro de ese cerro, más o menos su ubicación aproximada, pero no tiene tanto ese sentido del mapa, de la ubicación geográfica, de la orientación, es decir, su utilidad es otra y su finalidad. También otro tipo de documentos como la tira de peregrinación, etcétera, donde también de nuevo volvemos a ver una referencia a topónimos, a lugares, pero tampoco es un mapa, no sirve para orientarse. Nos están contando una historia y ubicando los lugares donde sucede. Otros mapas también donde pueden aparecer tierras, casas, etcétera. Otros códices, perdón, como este caso el códice Cuevas. O, por ejemplo, otro tipo de documentos ya más elaborados, relacionados con las relaciones geográficas, sobre todo. Que son un conjunto muy amplio de documentos elaborados a finales del XVI y que han sido de los más estudiados y analizados, sobre todo en el trabajo de Bárbara Mundi. Ahí vemos también esa gran variedad de los autores de los mapas, sobre todo. Mapas con estilos de lo más diverso. Pues aquí un estilo que podríamos identificar claramente como europeo. Yo aquí vería poco elemento indígena, quitando esta representación de lo que podríamos pensar que son chichimecas, pero haciendo un salto de fe bastante grande. Es decir, el arco, la flecha, pero el tipo de representación, el estilo, ya ha variado mucho. O mapas, por ejemplo, este de Coatepec, de la región de Chalco, bastante interesante, la representación de cerros, topónimos, caminos y algunos detalles que a veces pues sorprende. Aquí, por ejemplo, tenemos que como se les pedía en las relaciones geográficas que mostrasen el trazo de la ciudad, el asentamiento, vemos la cabecera con el monasterio, lo que sería su recinto amurallado alrededor, donde algunos conventos tenían las capillas posas, y algunos elementos, por ejemplo, extraños, como este. Vemos que la glosa nos dice la plaza, y vemos aquí como 3 travesaños, así que se cortan. A veces es difícil de interpretar este tipo de cosas. Por eso la comparación. Sí, yo voy a decirlo ahora, René. A ver, tengo aquí una pista. Tenemos otro mapa de relación geográfica, y si comparamos, de repente llegamos aquí y ¿qué vemos? Los mismos trazos al lado de lo que es la picota, pero esto era la horca. Y además con un cráneo sobre ella. Era eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, también la importancia de comparar. Hay veces, debemos acordarnos de eso. Los mapas son representaciones, ¿no?, de zonas geográficas. Y hay convencionalismos, abstracción, uso de signos, símbolos. Dependiendo de la cultura se puede interpretar, no. Si no conocemos ciertas cosas, a veces hay que irse a esto, a comparar con otros. En algún sitio vamos a tener la pista. Alguno podría haber llegado y pensar que lo que teníamos aquí era la puerta de entrada a la plaza,
Porque bueno, es cuadradito, un arco y es una entrada. Pero no, es que era la horca. Algo que curiosamente se repite en muchos mapas de relaciones geográficas. En muchos, en el asiento nos ponían las cosas más importantes. El centro, que tenía el convento, el monasterio, a veces el mesón, pero la horca o la picota no se suele librar, suele aparecer. El lugar donde se imparte justicia porque era un punto crucial. Bueno, ahora. Aparte de eso, disponemos de otras fuentes que nos sirven para estudiar la cartografía tanto prehispánica como colonial. Es sobre ellas, sobre las que se basa todos aquellos que consideran que sí había una cartografía prehispánica. Una de estas fuentes es el Códice Florentino. El texto que acompaña esta imagen lo que nos está describiendo es la forma en que hacían la guerra los señores en la época prehispánica. Vemos aquí a una serie de personajes vestidos como guerreros, con la diadema de turquesa, su asiento de petate, etcétera, y lo que se refiere en el texto es que enviaban a alguien a investigar los territorios que iban a conquistar, con los que iban a tener guerra, y esta persona volvía trayendo algo pintado donde se relataban los asientos de población, los caminos, los lugares por donde atacar, por donde no atacar. Es una descripción bastante elocuente. El problema es que como no tenemos documentos, no sabemos realmente cómo eran esos mapas, ni realmente si era un mapa o no era un mapa. Para esto, en el trabajo que estoy preparando, estoy utilizando una referencia procedente del Perú, que es relativamente curiosa. Y a lo mejor nos sirve para entender un poco más el concepto de cartografía. Se trata de un documento elaborado a partir de una necesidad de composición de tierras, de un arreglo en el valle de Yucay, en el que el corregidor o el virrey envía a una persona a investigar la zona, el litigio que hay de tierras, dónde se aposentaban los pueblos, quién poseía unas tierras, quién no las tenía, y les pide que pinten, pero les pide que pinten sobre la tierra y que señalen con piedras o con los elementos que crean necesario la ubicación de las tierras, de las casas, etc. Luego en el expediente sí tenemos un mapa, una pintura, pero no es ese que se elaboró en el momento por la comunidad, sino que más adelante lo que se nos está diciendo es que eso se está repintando y se les enseña en el papel, para ver si correspondía con lo que ellos habían estado mostrando en el papel. Y es verdad que muchas culturas, y yo creo que casi todo el mundo que ha vivido en el campo, sabe que es muy fácil pintar en la tierra un camino, la ubicación de un lugar, la orientación. Pues quién sabe si a lo mejor no era una pintura como tal, sino un dibujo en la tierra, y se puede explicar también las cosas. Pero como no tenemos mapas prehispánicos, va a ser muy difícil llegar a determinar una cosa u otra. Y yo creo que tal vez no sirve perdernos en este tipo de discusiones. Está yendo. Perdón, porque la computadora va un poquito despacio. Entonces tenemos todos esos interrogantes que se están aplicando también sobre códices que ya son completamente coloniales y que no sabemos si tenían un antecedente o no. Uno de los que plantean más dudas y que para algunos sí podía ser prehispánico o copia de prehispánico es el Códice Solón. Lo que pasa es que si nos metemos a su análisis hay muchas cosas que empiezan a chocar. Pero a partir de él y de otros, como los mapas de Cuauhtinchan, se empiezan a trazar esas características del mapa prehispánico. ¿Cómo puede ser la ubicación en el centro de la comunidad? Porque tenían una perspectiva muy etnocéntrica, por decirlo así, desde el punto de la comunidad se trazaba lo demás. Y lo importante era ubicar al centro los eventos más importantes, colocando además alrededor de ese centro los límites, los topónimos de los lugares con los que se tenía un cierto contacto. ¿De acuerdo? Eso también se ubica como una característica del mapa prehispánico o de la tradición cartográfica indígena. Otro de ellos va a ser la orientación. Normalmente se cree
casi todos los autores afirman que se disponían los mapas de oriente arriba, al contrario de la tradición europea que prefería el norte. Eso es en los estudios. Ahora vamos a ver después si eso se puede mantener o no. Otro elemento era eso, el ubicar en un espacio geográfico una historia. Una historia en la que a veces nos permitía colocar dos tipos de espacios. Un espacio más general, más mítico, donde no importaba tanto la geografía, la ubicación de las cosas, sino el propio relato, y otro espacio donde lo importante era la historia, pero también ya una ubicación más concreta, que se puede ver en el mapa Sigüenza o en otros como el lienzo de Cuauhtémoc. También se llega a hablar de la existencia en época prehispánica de 4 tipos de mapas. Bárbara Mundi es quien la menciona. Habla de mapas terrestres con historia, es decir, como los que hemos estado viendo, como el Códice Solot. Terrestres sin una historia narrativa, es decir, donde lo importante es solo la ubicación geográfica. Autores como Bárbara Mundi, Elizabeth Gilboon, dicen que tenían mapas, por ejemplo los aztecas, marcando rutas comerciales, rutas para emprender la guerra, pero su base es el Códice Florentino. No existe ese mapa. Igual que tampoco tenemos terrestres con historia. Mapas cosmográficos, es decir, un cosmograma, una representación del mundo, también deberíamos pensar si eso cabe dentro de la consideración o de la calificación de mapa, y mapas celestes de estrellas y constelaciones, que de las 4 categorías para mí es la más confusa, porque su ejemplo es la sección del Borgia, donde se representa el ciclo de Venus. Es difícil de entender eso como un mapa celeste. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el mapa de Teozacoalco, donde en una parte donde fundamentalmente es geográfica, también se añade una sección genealógica, con tintes de lo que ellos denominan como histórica, y luego también una línea que sale y ya nos colocan toda la genealogía. Y aquí tendríamos un ejemplo de lo que ella define, Bárbara Mundi, como cosmograma, como un mapa donde se representa el mundo. Yo creo que esto es más difícil que lo incluyamos dentro de la definición de mapa. Es un cosmograma, pero mapa, cosmograma no. ¿De acuerdo? Sí tenemos la representación del mundo, los ciclos, ya hemos estado viendo recientemente en el curso también sobre el grupo Borgia, que aquí aparece el calendario, es decir, tiene mucho más de cosmovisión que de geografía. De geografía únicamente tenemos aquí los rumbos. Es como si ahora mismo representamos la rosa de los vientos, donde ponemos el norte, este, oeste, y decimos que eso es un mapa. Bueno, sería una definición muy amplia de mapa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que vemos esto, cabe pensar si son satisfactorias todas las respuestas que se dan a los interrogantes. Mi respuesta es que no. Y ahí debemos aplicar una metodología que se base sobre todo en considerar las fuentes. Las fuentes que tenemos son problemáticas. No tenemos mapas de época prehispánica. Los documentos que tenemos son coloniales. Las referencias etnohistóricas, por ejemplo en el Códice Florentino, o las que nos da Hernán Cortés, Pedro Mártir de Anglería, etcétera, no sabemos hasta qué punto estaban mediatizadas por su deseo de comunicar, de hacer entender a una persona que no estaba allí presente lo que él estaba viendo. Cuando dice Cortés que le llevaron un mapa, ¿quién sabe si era un mapa? A lo mejor con la explicación él lo entendía como un mapa, o veía esas rutas, esos caminos, esa unión entre puntos, pero no era un mapa a lo mejor al estilo europeo. ¿De acuerdo? Aparte de eso, el utilizar ya los documentos coloniales nos plantea el problema de decir qué es indígena y qué no. Ahí viene sobre todo la comparación con otros mapas. Claro, si estábamos comparando siempre con los grandes mapas mundis de rutas, etcétera, pues sí veíamos muchas diferencias entre los del AGN y ese tipo de mapas.
Pero ¿qué ocurre si nos vamos con otros? Esa era la pregunta. Y entonces, utilizando estas herramientas que he dicho, que podemos consultar mapas del Archivo General de Simancas, del Archivo Histórico Nacional de España, nos ponemos a buscar mapas del siglo XVI, elaborados en contextos similares. Y entonces nos empezamos a llevar sorpresas. Sorpresas como que la orientación norte, que supuestamente era la que predominaba, no es tan común. Y que tenemos mapas con una disposición hacia el oriente o incluso hacia el poniente. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de ellos. Vemos, en este punto está Madrid. Aquí hace falta conocer un poquito la geografía de la zona, pero es justo los alrededores del centro de España, de Madrid, de la capital. Madrid se situaría aquí el oriente. Y aquí estaríamos yendo hacia el poniente, hacia el oeste. O sea, aquí ya tenemos el problema de la disposición. Problema de la disposición que también es curioso y a veces deberíamos plantearnos. ¿Hasta qué punto es la disposición que tenía el mapa originalmente o es como lo estamos colocando al hacer la foto? Aquí a lo mejor está claro porque tenemos el texto al lado, ¿no? El texto va siguiendo este orden y el mapa se hace en este sentido. Pero cuando tenemos el mapa cortado, a lo mejor lo podemos colocar así, pero le podemos voltear perfectamente. Otro elemento también curioso era eso de ubicar en el centro a la comunidad indígena, al pueblo de indios, y alrededor los topónimos. A veces no respetando su ubicación geográfica exacta. Me puse a buscar mapas y si encuentras otros ejemplos que se parecen y que tienen una idea similar. Aquí tenemos los términos de Pastrana, donde se nos indica además las 850 varas y la ubicación alrededor de una serie de pueblos cercanos con los que partía límites. Claro, no tenemos topónimos porque ellos no utilizaban ese sistema. Eso sí es completamente indígena, prehispánico. Pero esa idea de los lugares limítrofes alrededor, ahí está presente. Pero incluso también con otro tipo de disposiciones, no solo cuadradas, también circulares. Aquí la villa de Mula, en Murcia, y también con los pueblos, aquí sin el convencionalismo de esto que utilizan para el pueblo, sino simplemente la glosa del nombre. Y una representación de la muralla de la ciudad. Otros mapas también muy extraños. Todos estos son ejemplos del siglo XVI. Esto es de Rota, en Cádiz, que es al sur de la península ibérica, donde vemos una representación que a mí, curiosamente, me resulta bastante similar a lo de Teosacoalco. Esa idea de poner en un círculo, olvidándose de todo lo que hay alrededor, el área geográfica que nos interesa. Y aquí la tenemos. La zona de Rota, que es una zona de puerto, con entradas, salientes, de mar, etcétera, llegada de ríos y demás. Olvidándose de todo lo que había alrededor. Y este es uno de los que más me gustan. Ya creo que ya muchos lo habéis visto porque es uno de mis ejemplos favoritos. Es un mapa donde se aunan varias cosas. Por un lado, el uso de convencionalismo, pero convencionalismo que a veces nos despista. Es un área de Galicia, alrededor de La Coruña, donde tenemos representadas una serie de villas. Villas representadas por un edificio frontal coronado por una cruz. Luego otros edificios que parecen más grandes, podríamos interpretar como un palacio, etc. Lo normal, que si no leyésemos las glosas o la explicación del expediente, casi todos nos vamos a pensar que cuando nos ponen un edificio frontal con una cruz arriba, es una iglesia. Esto no es una iglesia. Es simplemente que nos está marcando con un convencionalismo propio en este mapa los lugares que se vieron afectados por una peste que hubo a finales del siglo XVI en la región. O sea, ahí ya tenemos uno de los problemas de los convencionalismos, que a veces vamos con una idea preconcebida y no hemos leído la, entre comillas, leyenda del mapa. Y aquí la cruz no es iglesia, sino lugar donde hubo muertos. Otro aspecto también interesante de este mapa es el que encontramos en estos 4 lugares. Tenemos Lugo, Santiago, Orense y Tui.
De nuevo, conocimientos de geografía de la península ibérica. Lugo y Santiago están bien ubicados. El problema está con Orense y Tui, que no se encontrarían más al norte de Santiago, sino al contrario, estarían aquí en el sur. Lo que está la persona que elaboró este, entre comillas, mapa o croquis, es señalarnos los lugares importantes de la región cercanos. Y le interesaba destacar que Orense y Tui pues estaban cerca de esto, pero no estaban aquí, sino estaban aquí. Pero como aquí no le cabía, los coloca aquí. Y un último detalle es que La Coruña, aunque era el centro de la región y era muy importante, vemos que su edificio, su muralla, todo es muy pequeñito. Podríamos pensar que es por ceñirse al espacio donde se ubica, pero no, lo importante era dar espacio a el faro de Hércules, que es el símbolo que identifica a La Coruña, está en su escudo. También una referencia al lugar visual. Y este también es un mapa o un croquis interesante. Aparte de la orientación, que aquí teníamos, vuelve a ser de la región de Madrid, pero aquí la orientación, pues podríamos decir que es casi al revés. Nos ha dejado Madrid abajo, pero esto sería el poniente y esto el oriente. Pero claro, podríamos darle la vuelta, si nos fijamos en cómo se representa Madrid, aunque las figuras que hay aquí tienen otro sentido. Es muy decir hacia dónde se orientan muchos mapas, cuando no tenemos una guía como la Rosa de los Vientos. Por eso se pone, porque marcamos el norte. Pero lo interesante de este croquis es otra cosa. Acompaña un expediente de un pleito o un litigio contra una serie de personas fuera de una zona que era vedada. Y lo que se está haciendo aquí es registrar el pues el punto de referencia que es Madrid, una serie de caminos, y aquí unos perros, unas personas que iban a caballo, aquí de repente se sientan a comer, aquí vuelven a ir de caza, y aquí van caminando todos juntos, un tipo con una ballesta y un perro, y aquí unos que están observando todos. Si leemos la glosa, lo que nos están explicando es que aquí les vieron cómo pasaban en un momento de la tarde, que luego alguien les vio aquí que se pararon a comer, y que luego aquí que empezaba la zona que estaba ya prohibido cazar a partir de ella, la habían traspasado y que luego estuvieron cazando por acá. Es decir, se está recogiendo una historia. Es decir, tampoco les resultó tan extraño a lo mejor a los europeos cuando llegaron aquí el ver recogido en un mapa una historia y que a veces se utilizase para fines, por ejemplo, de litigios, etcétera, como prueba. Otra cosa interesante con las fuentes es el problema de las copias. También, haciendo el avance, el doctor Noguez ha hecho referencia a esos tres mapas. Y es divertido, porque cuando nos ponemos a mirar muchos documentos y empezamos a compararlos, de repente nos topamos que hay documentos que son copias de otros, pero no tenemos el original. Pero lo bonito es cuando tenemos un, entre comillas, original. Y podemos comparar. He traído dos ejemplos que me parecen interesantes y muy ilustrativos de lo que puede ocurrir. Bueno, aquí tenemos una región, vemos unos cursos de agua pintados con azul, aquí se le añade a esto que sería como una gran laguna, se le añade como esos remolinos, representación de edificios, etcétera, podría referir a poblaciones. Bien, ese mapa tenemos una versión muy similar que es esta. ¿De acuerdo? Es la misma región, procede del mismo lugar. Pero lo interesante es ponernos a ver los detalles. Sobre todo esta sección. El gran curso del agua, un camino, un curso de agua, otro camino, un lugar. Cuando nos vamos al otro de la misma región, resulta que esa gran laguna que estaba aquí se ha movido. Se ha venido del sur hacia el poniente. Ha desaparecido uno de los caminos, el curso de agua tenemos solo uno, etcétera. Pero es la misma región. ¿Por qué estos fallos? Pues es difícil. Pero muchas veces se pierden cosas en las copias. Y ahí viene el ejemplo que más me gusta, que también creo que muchos ya lo habéis visto. Conviene verlos con detenimiento. Son tres mapas correspondientes a
consecutiva en un vemos con huellas de pisadas, pero también con herraduras de caballo. Más o menos la ordenación cronológica es esta, ¿de acuerdo? Volvemos a ver los topónimos alrededor, ha desaparecido el camino, pero sí tenemos un espacio así más o menos delimitado entre los topónimos. Y este es el último, muy parecido al anterior, con elementos que para muchos son, entre comillas, prehispánicos, que es la piedra, ¿no?, con las volutas y esta raya que le parte, y lo que podríamos pensar que son magueyes con las raíces, otro elemento también muy característico prehispánico. Pero hemos ido viendo como en los tres mapas el estilo cambia mucho. El estilo cambia en la forma de representar, en los topónimos y demás. Y ahora viene el detalle que me gusta, que es comparar al menos tres topónimos. Este es el del primer mapa. La glosa nos dice Temasac. Bien, Temasac es un topónimo formado por dos elementos, Tetl, piedra, y Masat, venado. Nos vamos a la representación del topónimo. Tenemos la piedra con ese estilo prehispánico, lo único que en blanco y negro, no hay colores, pero tenemos las volutas, las rayas que parten y una clara representación del venado con sus cuernitos. Yo creo que todos los que hemos visto ya varios códices mesoamericanos, sí ubicaríamos esto dentro de más o menos una tradición indígena prehispánica. Nos vamos al siguiente y empiezan los cambios. Primero, la glosa. La glosa ya no se refiere a Temasac, se refiere a Mazatlán. ¿Por qué del cambio? ¿Quién sabe? El venado, pues bueno, pensamos que el pintor, o tlacuilo, podríamos llamarlo, aunque ese tipo de término a veces es dudoso, porque ya cuando decimos tlacuilo le estamos aportando una serie de características al autor que a lo mejor no tenía, porque al decir tlacuilo suponemos que es indígena, que tiene una tradición, una formación, pues difícil. Vemos que el venado, pues a lo mejor no se le daba muy bien hacerlo, hizo los cuernos así un poco extraños, la carita, nada que ver con el estilo tan elaborado del anterior. Pero lo mejor es la piedra. La piedra ha desaparecido completamente. Esto está más cerca de un cerro, con sus volutas arriba, aunque le falta un poco la cúspide, que tendría que terminar más arriba, pero también esta franja que en algunos casos se les dibuja. Y este es el último. El último vuelve al nombre del primero, Temasac, pero en este caso nos ha cambiado todo. La piedra sigue siendo el cerro, pero el venado se convirtió en vaca o en toro, por los cuernos. ¿De acuerdo? Una representación muy típica de este tipo de ganado vacuno, por ejemplo, que podemos ver en el Códice Cuevas. Es decir, vemos cómo se va deformando, no solo se pierden elementos como el camino, sino también el estilo. Pero no sabemos si había un primer mapa que a lo mejor se hizo bien, o por lo menos dentro de esa tradición. Importante ver las copias. Las copias, este es muy tardío, este es del siglo XVIII, lo que pasa es que es también de la región de Cinacantepec, y por eso me parece interesante. Vemos aquí un detalle, ¿de acuerdo?, de San Antonio, y esta es la copia que se encuentra en el Archivo General de Indias, el anterior en el Archivo General de la Nación, y este en Indias. Vemos que cambian algunos elementos, pero a veces se nos daban pistas para saber que lo que tenemos es una copia. Y es que cuando se hacía una copia normalmente se ponían las rúbricas o se pone algún tipo de glosa para decir que se corresponde con el mapa original. Es importante a veces analizar estos elementos a nivel metodológico. Y bueno, ya para terminar, porque vamos, ya creo que me voy a pasar de tiempo, si no, quería mostrar un poco sobre los mapas coloniales de Cinacantepec que estoy estudiando. Son estos tres mapas, este más elaborado, este mucho más sencillo, y este que es el más tardío de todos, supuestamente de 1619. Aunque
En algunos elementos podría ser más de estilo indígena o tradición indígena que alguno de los anteriores. Lo que estoy haciendo sobre todo es un estudio que cubre desde el estudio externo del documento, estudio el interno y la contextualización. Para el estudio externo, pues estoy mirando aspectos como las dimensiones, las filigranas que tiene, en este caso filigranas del peregrino, más o menos podríamos interpretar esto como una omega y una especie de G, muy común de mediados del siglo XVI, esta filigrana que es distinta, que podría ser MI o IM, y es importante ver esto porque es un mapa bastante grande compuesto por 4 secciones de papel y ya vemos que hay 2 filigranas distintas. Ya he dicho que es importante analizar los mapas con sus expedientes. Lo que estoy haciendo es comparar estas filigranas con el expediente, porque como el expediente suele ir ya el documento mejor fechado, etcétera, nos sirve para, en algunos mapas, como sobre todo el último de 1619, que la solicitud de merced había empezado en los años 70 del siglo XVI, saber realmente cuándo se elaboró el mapa. Si se elabora al principio o al final de la solicitud, porque hay una diferencia de 40 a 50 años, lo cual puede ser importante. Luego también otro aspecto interesante es ver elementos como este, que tiene una glosa que me dice que va corregido con la pintura de las diligencias. Es decir, que este sí podía ser una copia de uno anterior, que iba en las diligencias originales. Este es el de 1619. También, cuando pasamos al estudio del contenido, tenemos que tratar distintos aspectos. Ya he dicho que una de mis preocupaciones es justo eso de la orientación. Determinar hacia dónde. Pues aquí tenemos la representación de Cinacantepec. Podríamos pensar que la orientación sería esta, porque es el lugar importante aquí, pero hay dudas como que, por ejemplo, el topónimo estaría volteado, si lo colocamos así, pero la foto que está en el AGN es con esta disposición. O, por ejemplo, que la orientación que nos da la foto del AGN es oriente y el poniente aquí, pero sin embargo nos está dejando cabeza abajo, por decirlo así, casi todos los elementos. Y vendría la duda. ¿Tendríamos que verlo así? La orientación es poniente porque lo importante era destacar Cinacantepec. Pues quién sabe. Es difícil determinarlo. Y hay veces que podíamos pensar, bueno, nos guiamos por las glosas y las glosas nos dan la orientación, pero es que lo que suele ocurrir muchas veces es que las glosas van volteando, cuando van poniendo, por ejemplo, oriente, poniente, etcétera, lo que iban es el papel y lo van girando, con lo cual lo pongamos donde lo pongamos arriba, siempre va a estar bien escrita la glosa, porque van volteándolo. Otro problema es que a lo mejor quien ponía las glosas no es el mismo que hace el documento, la pintura. Otro problema más. O pensar, bueno, para donde están todas las glosas es lo que marca, pero de repente si nos fijamos, esta glosa sí, está así, pero hay algunas que están volteadas. Pues es confuso. Y ya vendría la duda, por ejemplo, con que nos deja el poniente arriba, la imagen. Otra cosa extraña, porque si pensamos que lo común era colocasen el oriente arriba o el norte, eran las dos opciones, la oriente como indígena, la norte como europeo, el poniente ya es como que se nos sale del esquema. Pero claro, si volteamos el mapa, como que no tendría sentido dejar casi todo lo importante volteado, pintado del revés. Tenemos que pasar a analizar también los distintos elementos que hay. Elementos, por ejemplo, que nos marcan el estilo para definir si el autor podía ser indígena o no indígena o de esa tradición. Elementos que pueden servirnos son los cerros y los edificios. Cerros como estos, que sí podríamos relacionar con ese estilo más o menos prehispánico, muy deformado, donde sí vemos la forma del cerro y el intento de marcar esa franja ahí en la parte de abajo. Que aquí, al tener color, pues resulta un poquito más convincente, pero sigue siendo igual de deformado. O en este otro. Lo que sí vemos, por ejemplo, es que en los 3 mapas hay como un estilo muy similar, aunque sean de distintos autores. La representación también del Unacali también puede ser interesante. O ver, por ejemplo, cómo se representan los topónimos.
En el caso de Zinacantepec lo tenemos en los 3 mapas y es curioso ver cómo el estilo es muy distinto. Aquí tenemos la forma del cerro con lo que sería el murciélago arriba. Pues de nuevo, igual que veíamos antes con el venado, pues bueno, no se le daba muy bien hacer el murciélago, pero es un esquema muy sencillo de lo que entenderíamos casi desde el punto de vista europeo de lo que es un murciélago. Esto se mantiene más o menos en este otro mapa. Lo único que las alas del murciélago aquí parece que lo intentó hacer mejor. Todavía no he conseguido una imagen de mayor calidad. Pero sí se llega a ver cómo las alas no son de murciélago, sino que parecen de paloma, águila o de cualquier ave que tenga plumas, porque las alas tienen plumas, algo que no tiene el murciélago. También es importante, no lo he señalado en el anterior, que se les añade al topónimo de Zinacantepec estos arbolitos. Y curiosamente, en el último mapa desaparece el murciélago, pero mantiene la convención de pintar los arbolitos. ¿Por qué? Porque ya no entendía lo que estaba haciendo. Puede ser una pista también para ver, ¿es indígena o no es indígena por esto? Pues a lo mejor no, porque si quería pintar Zinacantepec, ¿por qué olvidó al murciélago? Bien. Un elemento de comparación aquí va a ser sin duda el Códice Mendoza, donde entre las conquistas de Asayacat vemos la representación dentro de lo que podría ser, aunque este códice es de mediados del siglo XVI, lo más cercano a la tradición prehispánica. El cerro, con sus volutas a los lados, la franja, donde se juega además con los 2 colores, era importante porque hace referencia a la abertura de la tierra, etcétera, al Altépetl, dependiendo de las interpretaciones, y la representación de la cabeza del murciélago, más o menos dentro de una tendencia prehispánica, aunque también tiene ciertas particularidades. También se pueden ver los elementos europeos que aparecen en los mapas. Elementos europeos como van a ser las iglesias, cómo se representan, el estilo, que tenemos distintos, con unos arcos también llamativos, ¿de acuerdo? Ya no es el típico arco de medio punto. O elementos como este, que me gusta bastante. Vemos, se veía aquí en el detalle, no puedo utilizar la compu desde acá. Bueno, sí se ve que es como una puerta, pasa un camino y una franja de color negro. Esto lo que nos está refiriendo es la puerta que hay en la cerca general de Toluca, que también aparece en esta zona. Esta cerca general aparece en 2 de los mapas de Zinacantepec, pero en muchos otros de la región. Y creo que sería importante realizar un estudio, cuando acabe con estos mapas, sí me gustaría entrarle a ello, de ver por dónde discurría la cerca general, porque los mapas no solo nos sirve para ver dónde se ubicaban los lugares y si se han mantenido hasta la actualidad, también para ver otra serie de elementos culturales, sociales, económicos, que eran importantes para la época. Y la cerca general en toda esta región del Valle de Matlacingo o de Ixtlahuaca, dependiendo del documento que estemos mirando, fue muy importante porque se construyó a petición de los indígenas para evitar que los ganados, la ganadería se había ido haciendo cada vez más importante en la región y el objetivo era evitar que estos ganados entrasen en las sementeras de los indios a destruirlas. Hasta tal punto que cuando se conceden las mercedes de tierras estas de Zinacantepec, una de las peticiones que se hacen es que como caía la merced muy cerca de la cerca, al que le daban la merced se tenía que encargar de reparar la verja. E incluso uno de los beneficios que se veía en la concesión de la merced era que al situarse entre la cerca y la sementera, bueno, no, al revés, perdón, se situaba la merced, la cerca y las sementeras. Estaban poniendo un impedimento más a la llegada de ganados. O sea, era otro beneficio. Pero esta cerca recorría gran parte de lo que es el Valle de Ixtlahuaca o de Matlacingo. Venía desde Zinacantepec, pero subía hasta mapas de la región de Ixtlahuaca. Y los podemos más o menos reconstruir siguiendo todos estos mapas. Ya casi tengo una gran mayoría de ellos localizados. Y podemos ver cómo se abrían puertas muy similares a la que veíamos en el mapa de Zinacantepec. Lo único que aquí la verja parece ser algo un poco más sólido, la cerca.
más de piedra que de madera, etcétera. Y aquí vemos un detalle muy parecido a lo de Sinacantepec. Y aquí otro mapa para que vean que no les estoy mintiendo y que era muy importante y que hay muchos documentos sobre ello y que daría para un buen tema de investigación. Y por último, otra serie de elementos como los caminos, etcétera, que aparecen representados, los cursos de agua y determinar. ¿Es indígena, no es indígena? Y de nuevo irnos a la comparación. Comparación con otro tipo de documentos de Nueva España, cómo se representa el agua en la misma época, también usando colores, el azul, haciendo distintas tonalidades, o incluso aquí que no se usa el agua también con esas onditas para el agua cómo se va moviendo. ¿De acuerdo? Y el último paso ya para un estudio completo de los mapas, que es ya lo que estoy abordando, sería la contextualización con otros mapas de Sinacantepec, otros mapas en general y el trabajo de campo para ver cómo la región que tengo en estos mapas de las Mercedes, reflejando aquí está el Cerro del Murciélago, casi todo se ubica más o menos por esta zona, todas estas Mercedes. El trabajo de campo ayudará mucho para ubicarlo y demás. Y con esto sería todo. Espero que más o menos les haya quedado un poco claro lo que estoy haciendo y sobre todo lo que pretendía no era dar respuestas a las interrogantes, sino mostrar cómo las preguntas siguen estando abiertas y que a veces hay que mirar con otros ojos los documentos y con una visión más amplia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues ya vieron la riqueza todavía escondida de los mapas de la región que Miguel Ángel está descubriendo y las preguntas más eficaces que se están haciendo estos mapas. Así que, bueno, pues sobre todo los estudiantes que han estado trabajando documentos de la región, pues quieren hacer preguntas sobre esto que muy interesante que ha mencionado Miguel Ángel, que son las posibilidades de utilización en trabajos, ¿no? De lo que está en estos mapas, algunos de ellos inéditos, ¿no? Y el otro asunto interesante es la comparación que hace con documentos de los archivos españoles, ¿no? Que es otro asunto que a veces hemos olvidado, que en este mesoamérico, ¿cómo le llamaríamos? Mesoamericacentrismo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que hay algunos elementos que parecen indígenas, pero que no lo son. Así que abrimos la sesión de preguntas. ¿Alguien desea hacer un comentario sobre los materiales que ha presentado el doctor Rus tan interesantes? María Teresa Jarquín. Tú que conoces muy bien también los archivos europeos, españoles. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Nadia? No lo pregunté, pero ahora sí. ¿Hay algunos trabajos donde se haga algo similar a lo que usted está haciendo en cuanto a la comparación con documentos europeos? ¿No? Sí y no. A ver, la respuesta va por ahí, más o menos. Sí hay comparación, es decir, por ejemplo, los trabajos de Bárbara Mundi, Alessandra Russo, o también pero creo, es que no sé si tiene autores, el título del libro es Cartografía del encuentro entre dos mundos, que creo que está en la biblioteca, también se hace un poco la comparación. El problema, y por eso digo que no, es con qué se está comparando. A veces se compara con una serie de documentos que a lo mejor no encajan tanto. Se recurre a lo mejor a mapas Mundi, por ejemplo, mapas de rutas marítimas, etcétera, mapas muy generales.
no a mapas de este tipo hechos como, no sé la palabra, un nivel más bajo que el de la cartografía, que es el mapa que se elabora, pues eso, para un pleito de tierras, para una concesión de Mercedes, para unos títulos, donde en esta época todavía no había ese sentido de el agrimensor y esa preocupación tan clave por ubicar bien y tener bien las medidas exactas, los límites y cómo es, sino una idea más general de por dónde quedaba. Y ya está. Y a lo mejor está ahí el problema. Yo no he visto un trabajo que se centre más en otro tipo de documentos, sino que se van a otros de un nivel, yo creo, más alto, más elaborado. Elaborados por cartógrafos o cosmógrafos profesionales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Raimundo. Se mencionan estos documentos como pinturas, ¿verdad? En las fuentes coloniales se mencionan a estos documentos como pinturas. Sí. El término mapa, ¿cuándo aparece? Y el de croquis, ¿y aplicado a qué? Uh-huh. A ver, pues es difícil, cuando estamos nombrando las cosas es difícil, porque en la época colonial, incluso para los propios códices, se utilizaba el término de pinturas o pinturas de la tierra. Incluso hemos visto aquí en las relaciones geográficas, lo que se está pidiendo es una pintura donde se rasguñen esos elementos más o menos generales. O sea, no está ahí claramente un término de mapa. Incluso en la época, si vamos a estudios de cartografía histórica y demás, pues el término mapa no se generaliza hasta mucho más adelante. Se utilizaban otro tipo de términos como, a ver, ¿cómo era? Tablas geográficas y otros similares, ¿de acuerdo? Cartas náuticas, cartas de marear, es decir, se utilizan términos muy diversos. El aplicar a estos términos, a estos documentos en concreto, a los del AGN pictográficos, con elementos pictográficos, el término mapa, pues no sabría muy bien dónde se ubica el inicio del uso. A lo mejor también siglo XIX, que es cuando empieza preocupación por estos documentos. Y luego también viene muy marcado por lo de los archivos. Respecto al término de croquis, yo creo que es un término que proviene del francés y no sabría tampoco determinarte hasta qué punto se ha utilizado de manera generalizada. Sí lo he leído y aplicado a cartografía histórica el uso de este término, de croquis, esbozos, etcétera, en general. En obras ya ubicadas para otro espacio geográfico, sobre todo europeo, de cartografía histórica. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Sí, María Teresa Neaves. A lo largo del estudio que has hecho de los mapas, se ha visto que hay diferentes tipos de caminos y ahorita con los que vi hay diferentes colores en los caminos. ¿Has visto el por qué la diferencia de colores? ¿Qué significa cada color en cada camino? No. El problema, y ahí volvemos otra vez con la comparación, y a veces el enfoque que le demos, que no podemos saber hasta qué punto es un convencionalismo del autor propio de ese mapa o es algo más generalizado, ya. Habría que ver muchos, y el problema a veces está, yo creo, en eso, que no vamos a tener muchos del mismo autor, que sería, yo creo, lo preferible. Y a veces puede ser simplemente porque le pareció bien, a lo mejor le dio, igual que vemos que algunos tienen como un gusto más estético, como que se dan más a la tarea de elaborar, aunque siga siendo un esbozo, pero sí se preocupan en los colores, en el acabado final, y otros simplemente son las 4 rayas, los rasguños esos, y se quedan ahí y no se preocupan por el color ni nada. Yo creo que es complicado. A lo mejor habría que ver
o bien un documento que sea muy amplio, que sí tenga esa variedad de información, a ver si ahí hay un cambio, o ver de una misma región, etcétera, temporalidad, pero es complicado, yo creo, porque son muchos documentos y cuando uno entra a verlos, son demasiado diferentes, yo creo. Ese es el problema. Sí. Sí, ya, sí la tengo. Sí, en realidad carta es carta de marea. O sea, también era un término que se utilizaba antiguamente, muy generalizado. Igual que cartografía, el coloquio, el término de cartografía tiene distintas acepciones, como puede ser la elaboración de los mapas, como la ciencia que elabora los mapas, o incluso también la ciencia que estudia los mapas en su evolución histórica. Pero es como confusiones. Sí, no he querido meterlo ahora, pero para el trabajo sí. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? A ver. En cuanto a los archivos más regionales y concretamente sobre Sinacantepec, ¿cuáles vas a consultar, por una parte? Es decir, Toluca, el propio archivo de Sinacantepec, ¿y en qué etapa vas de la recopilación de tus documentos? Pues como comencé con los mapas, empecé con los expedientes de AGN, que son los que estoy mirando, y ahora ya es cuando le estoy entrando también poco a poco a estos documentos más locales, por decirlo así, partiendo de archivo histórico del Estado, protocolos notariales, etcétera. Sí, voy a trabajarlos, pero en la medida de que me sea de utilidad para los mapas, tampoco sin llegar a irme a hacer una monografía de Sinacantepec. Es decir, voy a buscar información muy concreta que sea de utilidad para estos documentos que estoy viendo ahora. ¿Sí? Muy bien. Pues solamente quiero yo hacer una aclaración de un tema que está surgido aquí también en tu seminario, que es quiénes son esos pintores. Cómo algunos mantienen, todavía se ve ahí los elementos prehispánicos, o los que supondríamos son prehispánicos, muy específicos, como es el tépetl, el uso de glifos toponímicos, que dijiste que ese sí es completamente un asunto de carácter prehispánico, la representación de árboles con raíces, la representación de plantas con raíces, ¿no? Entonces, bueno, siempre la pregunta es que algunas poblaciones de las que vienen estos mapas, pues no eran así cosmopolitas, ¿no? Alquilaban los servicios, iban a la Ciudad de México, los tlacuilos de la Ciudad de México, de Puebla o de alguna otra ciudad importante en el siglo XVI o que se estaban volviendo importantes, pues les mostraban un catálogo de ilustraciones como a veces aparecen los Techaloya, ¿no? ¿Cuánto me va a costar 2 toltecas o cuánto me va a costar 2 chichimecas al inicio del códice, ¿no? Pero lamentablemente esta información no la tenemos. ¿Quiénes son? No hay nombres de tlacuilos porque vimos la diferente calidad de cómo están plasmando, un poco más de cuidado, quizá todavía manejan el código de colores de caminos y lo representan, y otros dicen, no, pues aquí se va a ver bien un camino color ocre con una rayita roja, pero es un gusto ya personal, ¿no? Lamentablemente sobre este grupo de pintores, que incluso pueden ser locales, pero si fueran excesivamente locales, ¿cómo podrían estar de alguna manera familiarizados con algunos ejemplos europeos que has puesto, ¿no? ¿Cómo sabían de esos interesantes ejemplos que puso en este momento que nos mostró Miguel Ángel, ¿no? Si son tan locales, ¿no? Si nunca habían dejado Sinacantepec, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, lamentablemente la tlacuiloli es anónima en gran medida.
Sabemos, por ejemplo, el nombre del que hizo el Códice Mendoza, por ahí aparece, pero de algo excepcional. Pero ese dato es el que a veces nos está forzando a tratar de saber cómo se manifestaron estos documentos, por qué unos son tan sencillos, quizá porque no les alcanzó el dinero para comprar uno más elaborado, ¿no? ¿Qué entrenamiento tenían? Si eran gente local, si eran gente contratada de algún otro lugar, que es el mismo problema que nos enfrentamos con los Techaloyan, ¿no? Así que bueno, pues yo espero que algún día por ahí aparezca el testamento de un tlacuilo, ¿no? Sería interesante de lo que se ha trabajado en el Valle de Toluca, algunos testamentos indígenas. Sue Klein creo que es la autora, ¿no? Pero sí vemos las diferencias de calidad y a veces son mayores. Y eso, insisto, solamente se podría de alguna manera aclarar si tuviéramos las calificaciones de una escuela de tlacuilos en Toluca, ¿no? Que nos dijera, estos son los buenos y sacaron 9 y estos no son tan buenos, y estuvieran los nombres de quienes estaban pintando, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un problema en este momento, yo lo veo un poco insalvable, ¿no? Pues yo creo que en general comparto tu visión y sí creo que a lo mejor también tenemos que pensar en que lo que decía antes, que la palabra tlacuilo para algunos es como complicada, porque están pintando, están reflejando cosas, pero a lo mejor ya algunos ni entienden lo que están haciendo. Incluso alguno de estos, del ejemplo este de cómo varía en 3 documentos distintos el mismo topónimo, yo sospecho que ahí, quién sabe si no había hasta un español copiando algo que no entiende. Y pues pone lo que le sale bien. Yo conozco esto, yo no me complico. Y luego aparte, y creo que en parte puede ir por ahí también algo, es que en muchos pueblos lo que se había era escribano, y aprendían esos escribanos. Y por eso también lo de comparación con documentos europeos. En esa formación que tenían como escribanos, que en realidad eran notarios, era una cosa más amplia que escribano de copiar, a lo mejor estaba con bocetos de por ahí la influencia de elementos europeos. La formación podría ser con otros escribanos y transmitirse de unos a otros, pero porque sí es cierto que sí, claro, que sí llegaba a haber, aunque fuese un pueblo perdido, había un corregimiento, una cabecera, donde había ya un sistema de administración donde estaba el escribano y fuese ese escribano el encargado de formar a los escribanos de los pueblos de indios. Porque eso sí que lo refiere Lockhart, que desde muy temprano tenemos en los pueblos de indios, en los que eran cabecera, al menos un escribano de cabildo. A lo mejor por ahí viene. Sí. Me parecen muy interesantes. El chiste es que había multiusos, ¿no? Escribanos multiusos que hacían las talachas que fueran necesarias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues le damos las gracias a nuestro estimado colega Miguel Ángel Ruz Barrio, 2014 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, con su conferencia seminal de rumbos y derroteros, mapas pictográficos del siglo XVI. Y pues de una vez anunciamos la próxima, Raimundo, que será en agosto. Sebastián Van Desburg viene. Ah, Tatiana, ¿cuándo va a ser, Tatiana? 28 de agosto. Bueno, pues están cordialmente invitados a reserva de que les llegue la información más precisa, pero ya para el 28 de agosto tenemos nuestra siguiente participación también de nuestra colega Tatiana, que nos hablará de los contextos rituales y religiosos. Muy bien.
pues seguimos con este año ha sido muy exitoso, creo que ha sido uno de los mejores ciclos que se han organizado y pues nuevamente agradezco al doctor Miguel Ángel Ruz por su participación. Muchas gracias.